Hola, buenas tardes. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial de las bienvenidas a la charla sobre las becas Chevening para estudiar en el Reino Unido. Mi nombre es Adriana Fernández, gestora de cooperación de la OIC-UCR y seré su moderadora. Antes de presentar a nuestra invitada, les comento que esta charla se está transmitiendo en vivo por el Facebook de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica y se mantendrá disponible en nuestro muro para referencia posterior. Pueden dejar sus comentarios o consultas en el apartado correspondiente a esta publicación y al final de esta intervención tendremos un espacio para poder darles respuesta. Como les comentaba al inicio, la charla de esta tarde es sobre las becas Chevening y para desarrollar el tema nos acompaña la señora Glenda Quiroz, quien es la actual oficial de becas Chevening de la Embajada del Reino Unido en Costa Rica, donde también se desempeña como Political Officer a cargo del monitoreo político y prospectiva ante los acontecimientos sociopolíticos, económicos y culturales de Costa Rica y Nicaragua. Doña Glenda es graduada de la Universidad Nacional, donde cursó sus estudios de bachillerato y licenciatura en Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, respectivamente. Posee una maestría con énfasis en gerencia social y ha laborado como Project Manager, funcionaria y consultora para organismos internacionales en Latinoamérica y Estados Unidos. Buenas tardes, doña Glenda. Es siempre un gusto saludarla. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Adriana. Agradeciéndoles en primera instancia por el espacio brindado. Es un honor poder contar con este espacio virtual para poder difundir información sobre la beca Chevening a todas aquellas personas interesadas. Y bueno, espero que la charla sea de mucho provecho para todos y todas. Como bien lo comentaba Adriana, yo soy la actual oficial de becas en la Embajada Británica. Nuevamente, es un honor poder darles toda la información pertinente para que puedan aplicar a esta tan buena y especial oportunidad para que vayan a cursar su maestría de un año en el Reino Unido con todos los gastos pagos. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera empezar de una vez con la presentación. Para aprovechar el tiempo. Si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor, la pueden ir haciendo dentro de los comentarios y al final de la sesión vamos a tener un espacio dedicado a contestar esas preguntas que ustedes tengan. Entonces, empezamos. Bueno, el programa de becas Chevening en realidad es un programa de becas que es auspiciado totalmente por lo que se conoce como el FCDO, que es el Departamento de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Es una beca que está totalmente financiada por el gobierno del Reino Unido y actualmente está presente en más de 160 países. Obviamente Costa Rica es uno de esos países participantes, entonces todas aquellas personas que tengan, que sean costarricenses o que hayan adquirido su ciudadanía costarricense pueden aplicar desde acá. El programa está enfocado en realidad a personas que tengan estas características en específico. El ADN de un Chevener, y como dato curioso les cuento que Chevener se le da al nombre, es el nombre que se le da más bien a la persona becaria de la beca Chevening. Entonces, ese ADN que nosotros buscamos son personas que tengan ya un liderazgo consolidado, es decir, personas que tengan esa necesidad o que tengan esa pasión por generar cambios sustanciales dentro de la sociedad costarricense, que tienen que tener una pasión por su causa como tal, personas que han pensado muy bien en cuáles son sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, personas que tengan esa resiliencia, perseverancia y positivismo. ¿Por qué esto? Porque es un programa de aplicación un poco extenso en el sentido de que es más que todo un juego de espera. Desde el momento en que ustedes realizan la aplicación hasta el momento en que se les hace la aceptación, van a pasar por bastantes tiempos de espera y lo que queremos es que ustedes nos compartan todas esas experiencias que ustedes han tenido, tanto a nivel profesional como a nivel personal, para entender cuál es su perfil de liderazgo y por qué ustedes son candidatos y candidatas excepcionales para esta beca. Es muy importante que entiendan y que lo tengan presente que la beca es una beca de liderazgo. Es una beca de mucho prestigio, es decir, no es una beca que se asigna por condición socioeconómica,
económica, sino que se asigna basado en aquellos méritos precisamente que ustedes han hecho para perfilarse como líderes y lideresas de la sociedad costarricense. Ahora, muy importante también, ¿a cuáles universidades pueden aplicar ustedes con esta beca? Pueden aplicar a cualquier universidad del Reino Unido. El Reino Unido está compuesto por Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y por Gales. Entonces, sumamente importante porque siempre me preguntan, ay, es que la universidad a la cual yo quiero asistir está fuera de Londres. ¿Puedo aplicar a esa universidad? Sí, en efecto. En cualquiera de estos otros lugares pueden aplicar a al programa de maestría, siempre y cuando sea un programa de maestría de 1 año de duración. Esa es una de las únicas características en realidad que tiene la beca en sí, que tiene que ser un programa de 1 año de duración. ¿Cuáles son esos criterios de selección básicos? Y son requisitos mínimos, ¿ok? Entonces, el primero de ellos es ser ciudadano de un país elegible para Chivning. Como les comentaba, Costa Rica es un país elegible, entonces ya ahí no tendríamos ningún problema. La segunda condicionalidad es tener un título universitario. Como mínimo se solicita que tenga un título a nivel de bachillerato o licenciatura universitaria. A propósito, estos días me hicieron una pregunta de que algunas universidades dicen que únicamente aceptan el título de licenciatura en el Reino Unido. Recordemos que acá en Costa Rica nosotros tenemos ambos programas, tenemos tanto el bachillerato como la licenciatura. En algunos otros países el bachillerato es el equivalente a la licenciatura. En este caso, si ustedes tienen esa duda, mi propuesta es que puedan contactar lo antes posible a un consejero universitario para que tengan una cita con esa persona. Normalmente se hace como esto, como una conversación a través de Zoom, para que puedan hacerle estas dudas en específicas y tengan mayor información respecto al programa y cuáles son los requisitos que cada universidad les va a solicitar. Ahorita les comento un poquito más, pero para no perdernos, sigamos con los criterios de selección. El tercer criterio es tener al menos 2 años de experiencia laboral o el equivalente a 2.800 horas de experiencia laboral. Muy importante que sepan que en este caso, cuando hablamos de experiencia laboral, puede ser experiencia laboral remunerada como tal, o sea, si están trabajando tanto para sector público como para sector privado, perfecto. Pero también cuenta lo que es experiencia en voluntariados y experiencia en pasantías, siempre y cuando ambas sean de larga duración. Es decir, pueden ser experiencias que ustedes hayan tenido de 3, 6 meses o de más tiempo. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver cuando hablamos que tenemos que el candidato o la candidata necesita experiencia laboral? Es saber que ustedes ya han ido consolidando o cimentando las bases de su desarrollo profesional y que tienen un set de habilidades con las cuales a su regreso puedan volverse a vincular para poder expandir esos objetivos de corto, mediano y largo plazo que tengan, ¿ok? Entonces, muy importante. Otra cosa muy importante a señalar acá es que, por ejemplo, las horas asistente o las horas académicas que ustedes hagan u horas de investigación en la universidad también cuentan. Entonces, para que no lo dejen de lado. ¿Qué es lo que no entra como experiencia laboral? Bueno, voluntariados de corto plazo, por ejemplo, que me digan, bueno, es que el fin de semana pasado fui a limpiar un río con una asociación y entonces duramos 8 horas, perdón, limpiando el río. Eso no cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que ustedes están vinculados con esa asociación y han desarrollado un proyecto o han tenido responsabilidades más allá de la parte de participación nada más. Y lo otro que no cuenta es, por ejemplo, si ustedes están haciendo o pretenden pasar las horas del trabajo comunal universitario o de su práctica profesional, no cuenta porque estos son requisitos con los cuales ustedes deben de cumplir para alcanzar su título universitario. Entonces, para que quede claro, tiene que ser, por ejemplo, experiencias laborales o pasantías o voluntariados que sean de forma extracurricular, es decir, que no formen parte de la currícula para que ustedes puedan alcanzar su título universitario, ¿ok? Otro de los requisitos es no haber recibido anteriormente financiamiento del gobierno británico para estudiar en el Reino Unido.
y bueno, contar con una oferta incondicional del programa a estudiar. ¿A qué me refiero con una oferta incondicional? Esto es sumamente importante que lo tengan en consideración. Cuando ustedes están aplicando a la beca, ustedes también deben de aplicar a las universidades, pero son dos procesos que se hacen de forma paralela. Cuando ustedes empiezan a aplicar a las universidades les van a dar a ustedes ciertos requisitos también que ustedes deben de cumplir. Entonces, una vez que ya ustedes hayan cumplido con esos requisitos básicos, les van prácticamente que asegurar una silla en el programa que ustedes quieran cursar. Pero para que les den la aprobación completa, normalmente tienen que presentar algunas otras documentaciones más. En este caso, como ustedes están aplicando a la beca, una de las condicionalidades que les van a solicitar para que les den esa oferta incondicional es la carta de aceptación a la beca. Ahora, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Porque el programa ahorita, perdón, la aplicación al programa termina el 1 de noviembre. Estamos a un par de semanas de que culmine este periodo. Entonces, estas cartas incondicionales, las universidades se las van a estar dando a ustedes hasta el año entrante, muy probablemente en los meses de febrero o marzo. Hay tiempo para subir estas cartas al sistema hasta julio del año entrante. Entonces, para que no corran, para que no se asusten, si las universidades no les han contestado, no hay ningún problema porque el proceso de las universidades de contestarles y darles esta carta se hace muchos meses posterior a que culmine la aplicación de la beca como tal, ¿ok? Pero sí es súper importante que tengan claro cuál es la diferencia entre una oferta condicional y una oferta incondicional. Y bueno, por último, y esto recalco el asterisco que está ahí, el dominio del inglés, del idioma inglés. Toda su vida en el Reino Unido se va a desarrollar en este idioma, las clases van a ser en inglés, por tanto necesitan tener por lo menos un dominio intermedio o alto del idioma para que puedan entender y sacar el mayor provecho posible. No obstante, Chevening como tal no les va a solicitar prueba de dominio de inglés. ¿Por qué? Porque no, nosotros no tenemos, digamos, como un requisito mínimo como tal, pero las universidades sí se lo van a solicitar. Ahora, basta decir que la aplicación, donde tienen que hacer 4 ensayos, que vamos a verlos ahorita más adelante, y si pasan esa ronda, pasan a la ronda de entrevista, estos se hacen en idioma inglés también para que lo tomen en consideración, ¿ok? Ahora, muy importante, ¿qué cubre una beca Chevening? Bueno, la beca cubre, además del 100% de la colegiatura, o sea, de la matrícula completa de toda la carrera, que es nuevamente para un programa de maestría durante un año. También se les da un subsidio mensual para que ustedes puedan cubrir sus gastos personales. Se cubre lo que es el tiquete aéreo, ida y regreso. Y en algunos casos muy especiales, como los que hubo ahorita en época COVID, se dieron algunas subvenciones para cubrir algunos otros tipos de gastos esenciales. Muy importante acá para todas aquellas personas que estén planeando en estudiar una maestría de negocios o un MBA, es la única carrera a la cual existe un tope de financiamiento para la beca. Este es de 22,000 libras esterlinas para que lo tomen en consideración. Si ustedes están viendo un programa de maestría que es de un año, pero es para una maestría en administración de negocios y cuesta más de 22,000 libras esterlinas, desafortunadamente Chevening no lo puede cubrir. Ahora, muy importante, los montos que están establecidos y los plazos están establecidos son los que son. Es decir, algunas veces me hacen la consulta. Si el programa que yo quiero estudiar es de 2 años, Chevening me puede cubrir un año y yo puedo pagar el otro año. Desafortunadamente no se puede. Lo mismo pasa con el máster en negocios. Si es más de 22,000 dólares, en este caso no se podría financiar directamente por Chevening, por tanto queda prácticamente que excluido. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más ofrece una beca Chevening? Y esto es uno de los valores agregados más grandes que no van a encontrar con otras becas. Importante que sepan que una vez que ustedes se gradúan,
y que pasan a ser parte de lo que conocemos como la red de alumnos o la red de alumni, ustedes van a estar en contacto con más de 50,000 personas alrededor del mundo que ya han sido becarios y becarias. Entonces, esto es sumamente importante porque se les van a abrir las posibilidades para hacer un networking espectacular y con un respaldo de saber que las personas a las cuales ustedes están accediendo, que están conociendo y con las que pueden pactar diferentes proyectos y demás, son personas que han tenido la misma oportunidad de estudiar en las mejores escuelas del mundo y por tanto la calidad de los proyectos y de las oportunidades que pueden tener es muy, muy grande. El hecho de ser Chevener en el Reino Unido, nuevamente al ser prácticamente que un sello de prestigio, les puede abrir muchísimas posibilidades. La recomendación que yo siempre les doy es que por favor, una vez que estén allá, traten de vincularse a la mayor cantidad de grupos, asociaciones, eventos, clubes que tengan las universidades, donde ustedes puedan precisamente aprovechar al 100% la oportunidad no solo de estar ahí estudiando, sino de desarrollar parte de sus proyectos. Esto les puede abrir las puertas, por ejemplo, a lo que son pasantías de corta duración, oportunidades de voluntariado, a charlas, congresos y muchos otros tipos de eventos también de los cuales pueden encontrar oportunidades inigualables. En este momento, de hecho, tenemos personas que están haciendo pasantías en la BBC, personas que han estado en las charlas en charlas muy especializadas donde han seleccionado de entre más de 400 estudiantes, quizá a 12 y entre ellos costarricenses que han sido becados con la beca Chevening para participar en congresos de ciencias de la salud. Entonces, todo está en qué tanto quieran todos ustedes desarrollar precisamente sus habilidades de networking y aprovechar todo lo que Chevening y lo que el Reino Unido pone a disposición para que ustedes puedan hacer. Como les comentaba, la comunidad de expecarios cuenta con más de 50,000 personas alrededor del mundo. Entonces, una vez que ya ustedes terminan su programa y regresan a Costa Rica, van a pertenecer a la alumni que se encuentra acá. Es muy importante que sepan que cada país, por lo general, tiene su asociación de expecarios y son asociaciones que la mayoría de las veces trabajan en conjunto. Es decir, que hacen actividades en conjunto para diferentes propósitos. Puede ser desde los propósitos meramente de networking, puede ser de implementación de proyectos, puede ser para realizar, por ejemplo, conversatorios, think tanks o algunos otros tipos de iniciativas, pero eso queda a cargo de cada uno de los exalumnos. Existe una junta, por decirlo, una junta administrativa de cada una de las asociaciones para poder tener como un tipo de organización interna que les permita trabajar en todo esto. Como ejemplo, les comento que este año, en abril, se desarrolló lo que fue la primera conferencia binacional entre la Asociación de Costa Rica y la Asociación de Nicaragua, donde los alumnos nicaragüenses vinieron acá para tratar temas, por ejemplo, sobre lo que es el cambio climático y las migraciones. Y se abordó con un panel muy bonito con personas que tenían diferentes expertise para tratar de no solo abordar el tema desde la visión de ambas sociedades, sino también para proponer soluciones y para tratar de ir un poco más allá y tener un impacto verdadero dentro de la sociedad, tanto costarricense como nicaragüense, ante temas que nos aquejan actualmente. Entonces, para que sepan que ustedes quedan vinculados a una comunidad y no solo después de que regresen, sino estando allá, la comunidad es sumamente fuerte y sumamente solidaria. Lo he vivido ahorita muy de cerca precisamente con los becarios y las becarias que acaban de irse para allá, que tienen escasas 2 semanas de haber llegado, donde la asociación de Chevening como tal en cada una de las universidades se ha preocupado por el bienestar de ellos, por ver que ya tengan su alojamiento, por ayudarlos a darles tours, digamos, por la ciudad, por las universidades, para que se sientan más familiarizados. Entonces es muy bonito porque es prácticamente un compartir y un respaldo, una garantía de respaldo que ustedes tendrían a la hora de desarrollar el programa ya. Ahora,
el proceso de cómo aplicar a la beca como tal. Quiero nada más hacer un paréntesis para repetir lo que son los criterios de selección. Entonces, número 1, ser de un país en el cual la beca esté disponible. Costa Rica lo es, entonces no tenemos ningún problema. No haber tenido financiamiento del Reino Unido en otros programas, para otros programas de estudios. Contar como mínimo con un título a nivel de bachillerato o licenciatura. Muy importante acá, si ustedes ya tienen un máster o tienen un doctorado, pueden aplicar a Chevening sin ningún problema. Lo que les recomiendo que hagan es que por favor justifiquen muy bien por qué ustedes desean cursar una maestría si ya tienen, por qué desean cursar una segunda maestría en este caso. En ese sentido, nosotros podemos hacer la valoración al respecto y potencialmente podrían tener la oportunidad de ir a seguir con sus estudios. Pero necesitamos entender cuál es el razonamiento que existe detrás de esto. Y lo otro que se me había olvidado comentarles es que Chevening no tiene un límite de edad. Es decir, que si su abuelita, su abuelito, su tío, primo, vecino, amigo, quien sea, cumple con estos requisitos de ser costarricense, de tener por lo menos un título universitario, de manejar el idioma inglés, tener 2 años de experiencia laboral como mínimo, no hay tampoco un tope de experiencia laboral, son nada más 2 años de experiencia laboral como mínimo, perfectamente pueden aplicar a la beca. Entonces, para que lo tengamos bien clarito antes de pasar a la parte de cómo hacer el proceso. Sobra decir que todo el proceso nuevamente se hace en inglés y se hace en línea. La página es chevening.org. Ahí van a encontrar toda la información y van a encontrar un botoncito que dice Apply y ahí pueden ingresar y empezar a llenar su aplicación. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, el periodo de aplicación cierra el 1 de noviembre. Vean, y aquí está, de hecho, la página web a la cual pueden aplicar. Pueden entrar para que apliquen. Todo se hace mediante esta página web. ¿Ok? Ahora, muy importante, la línea del tiempo del proceso de aplicación. A mí me gusta dividirlo de esta forma porque se me hace un poquito más fácil que ustedes entiendan cuáles son las diferentes etapas. Al principio de la presentación les comentaba que Chevening es prácticamente un juego de espera. ¿Y a qué me refiero con esto? Que desde el momento en que ustedes se dan cuenta de la oportunidad, empiezan a hacer su parte de búsqueda de información y preparación para las universidades y aplican el programa hasta el momento en el cual ustedes llegan al Reino Unido, puede pasar alrededor de entre 18 a 12 meses. Ojo, muy importante, no es que son 18 y 12 meses de trabajo activo, ¿verdad? Es simplemente que es un juego de espera. Es decir, puede llegar un momento en el cual ustedes apliquen a la información, van a esperar un tiempo a que les den esa contestación y seguir a las siguientes etapas, ¿ok? Entonces, en este momento nos encontramos justamente acá, en la etapa de aplicación. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que ustedes hayan hecho hasta este momento? Bueno, que ustedes ya se hayan podido empapar de cuáles son las universidades y cuáles son los programas a los cuales ustedes desean aplicar. Importante recalcar que la beca les deja aplicar a 3 programas. 3 programas, refiérase a 3 programas de una misma universidad o de una universidad distinta a cada uno de los programas. Si me dicen, bueno, es que yo quiero aplicar, no sé, a Oxford, Cambridge y UCL, por decir 3 universidades, lo pueden hacer precisamente. Si me dicen, quiero aplicar a, no sé, una maestría en arte, la otra en ingeniería y la otra en ciencias de la salud, son temas un poco o bastante más bien no relacionados, entonces lo que les pediríamos ahí es, lo puede hacer porque no existe ninguna condicionalidad respecto a cuáles programas son los a los cuales debe de aplicar, ni existe una preferencia tampoco, sino nuevamente, por favor, justifíquelo para que nosotros podamos entender cuál es el racional que existe detrás de esa decisión, ¿ok? Entonces, volviendo a los tiempos. En este momento se cierra la aplicación dentro de un par de semanas. Posterior a esto va a venir lo que es el proceso de selección.
Para este proceso, todas las informaciones y todas las aplicaciones y los ensayos que ustedes realizan dentro de la aplicación, eso lo lee un comité lector en Londres, quien hace la preselección y nos envía a nosotros los y las candidatas para que empecemos con el periodo de entrevistas. Este periodo de entrevista por lo general se hace entre los meses de febrero y abril. Entonces ya estamos hablando febrero y abril del año entrante. Para esta época, aproximadamente ustedes van a estar recibiendo contestación de su carta de oferta condicional. Muy importante aquí también, cuando reciban esa carta, pónganse en comunicación, por ejemplo, con las universidades. Algunas veces ellos les van a decir a ustedes que necesitan que les hagan un depósito para poder hacer su screening o su investigación, ¿verdad? Respecto a la aplicación que ustedes están presentando en la universidad. Esto simplemente ustedes pueden evitar que les hagan ese cobro diciendo y presentando la constancia de que ustedes son aplicantes a la beca Chevening y por tanto están a la espera del resultado final para ver si obtuvieron el financiamiento para el programa. Ya con esto la universidad sabe precisamente que no les va a hacer ese cobro. Entonces, para que lo tengan en consideración por si llegan a ese punto, siempre la mejor opción es estar en contacto con la universidad y dejarles saber que ustedes son aplicantes a la beca. Entonces, bueno, se hace el periodo de entrevista. Posterior a esto, se comunican los resultados de las aplicaciones. Es decir, ya después de la entrevista, nosotros sabemos cuáles son las personas en realidad que van a ser becarias para el año siguiente. Esperamos hasta julio para obtener diferentes documentaciones, entre ellas la carta de oferta incondicional, y posterior a esto nosotros los acompañamos a hacer lo que es el proceso de visado y la preparación del viaje para que puedan iniciar su maestría en el Reino Unido, que normalmente inicia en septiembre, octubre, porque el año escolar inicia ya en esta época. Como les comentaba, hace escasos 2 o 3 semanas empezaron precisamente las clases y eso es el tiempo que tienen actualmente los y las becarias que fueron de Costa Rica y Nicaragua. Ahora, ¿qué es lo que me va a solicitar la aplicación? En la aplicación prácticamente, aparte de su información general, de que pongan, por ejemplo, lo que es copia de sus transcripts o sus notas, más que todo, sus títulos universitarios, les va a pedir que hagan ensayos. Estos ensayos son 4. En realidad son ensayos bastante cortos, es aproximadamente una página y media por cada uno de los ensayos. ¿Cuál es mi recomendación acá? Traten de ser, por favor, lo más concretos que puedan para explicar sus ideas y para poder perfilarse como el mejor candidato o la mejor candidata. Recuerden siempre que es una beca de prestigio y que lo que busca es personas líderes en sus campos y sus ámbitos de acción y sus ámbitos de carrera. Entonces, para que lo tomen en consideración. Por eso es que el primer ensayo es precisamente sobre el liderazgo y la influencia que ustedes han tenido dentro de su ámbito. Es decir, que ustedes nos expliquen y nos cuenten cuáles son esas características que los hacen a ustedes líderes y lideresas y que nos den ejemplos claros de cómo es que ustedes han aplicado su liderazgo o cómo han aprendido en el desarrollo profesional y académico a ser líderes y lideresas. ¿Cuáles son esas experiencias que los han forjado o las han forjado a ustedes en el camino? ¿Okay? El segundo ensayo es respecto a estudiar en el Reino Unido. Y acá es prácticamente responder a la pregunta, ¿por qué el Reino Unido? ¿Qué tiene el Reino Unido o qué tiene ese programa en específico que lo hace único y que lo hace el programa perfecto para cada uno de ustedes? Eso es sumamente importante que lo tomen en consideración. Acá también les comento que es muy válido hablar de la parte cultural.
de la parte artística, por ejemplo, y de todos esos otros componentes que vienen alrededor de lo que es la parte académica. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar viviendo allá durante un año, es decir, su vida, si bien es cierto, va a estar muy enfocada en la parte académica, no va a dejar de ser una experiencia integral donde van a poder vivir precisamente cómo es la sociedad británica. Entonces, en ese sentido, queremos saber precisamente qué es lo que los mueve, si hay algo que les apasiona respecto al Reino Unido y que lo puedan compartir con nosotros. Es muy bonito cuando uno lee en las aplicaciones, por ejemplo, que han hecho, como decimos, la tarea y se han dado a la búsqueda de poder comparar diferentes programas y de poder comparar diferentes universidades para decir, bueno, es que esta carrera específica en esta universidad me gusta porque existe un profesor o una profesora que está impartiendo esta clase y tiene un proyecto del cual yo quiero ser parte. Eso nos deja saber a nosotros, por ejemplo, que ustedes, como les digo, han hecho esa búsqueda y se han dado a la tarea de poder entender si ese programa en específico les va a ayudar a sus metas, a alcanzar sus metas. El tercer ensayo tiene que ver con la red de contactos. Es decir, por favor, traten de darnos ejemplos concretos de cómo ustedes piensan hacer inmersión prácticamente dentro de su universidad y dentro de lo que es la sociedad británica para construir una red de contactos que les permita nuevamente alcanzar sus metas. Como ven, todo eso va amarrado precisamente a lo que es el cuarto y último ensayo, que es explicar el plan de carrera. Es decir, ahí queremos que nos expliquen a nosotros, por favor, cuáles son esas metas que ustedes tienen a corto, mediano y largo plazo, cómo los van a alcanzar, cómo van a utilizar esa red de contactos bueno, primero cómo van a construir la red de contactos y luego cómo la van a utilizar para poder generar esos cambios positivos que queremos escuchar que vengan de ustedes para cuando regresen a Costa Rica. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las condicionalidades, pocas condicionalidades en realidad de la beca, es que tienen que regresar por al menos 2 años a Costa Rica para que puedan tener ese efecto de replicidad de lo que ustedes han aprendido en el Reino Unido. Entonces, sumamente importante, les repito, que piensen muy bien estos ensayos. Por favor, traten de buscar a otra persona que los lea. No den información por sentada. Yo sé que tal vez esto es una de las cosas más difíciles porque es muy poco espacio para poder comentar eh, pues cuáles han sido todos sus logros o para que nos puedan explicar cuál ha sido su experiencia, pero traten de dárselo a una persona, por ejemplo, que pueda hacer una lectura y pueda entender cuáles son esos rasgos y características principales y que sean lo suficientemente fuertes para que sus ensayos puedan pasar a la siguiente ronda. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces cuando nosotros escribimos sobre nosotros mismos o nosotras mismas, es muy sencillo, porque claro, nosotros conocemos toda la historia. Si nuestra historia de vida fuera como un libro de cuentos de dominio popular, como por ejemplo Caperucita Roja, sería muy sencillo nada más decir 3 o 4 cosas. Por ejemplo, Caperucita Roja era una niña que usaba una capucha roja, que iba al bosque a ver a su abuelita y se topó un lobo, y ya ustedes pueden llenar todos los espacios en blanco de qué fue lo que pasó en toda su aventura. Pero si yo les empiezo a contar sobre mi vida personal, quién soy yo, cuáles son las cosas que yo he hecho, ustedes no me conocen. Por tanto, yo necesito dar las bases de quién soy yo y cómo he llegado a obtener X o Y logros. Y eso es lo que queremos ver precisamente en los ensayos. Entonces, por eso les digo, traten de tener apoyo una vez que ya hayan hecho lectura de las aplicaciones. Para que puedan tener esa retroalimentación muy necesaria y no asuman piezas de información. Lo otro es, no tengan miedo a ser las estrellas de su propio cuento. Es decir, hay maneras precisamente para redactar y para posicionarnos como líderes, lideresas y como profesionales que somos,
pero más allá de eso, no tengan miedo de exponer desde un punto de vista pues sensato, ¿verdad? Sin rayar en una cuestión de ego, por ejemplo, quiénes son ustedes y cómo han llegado a alcanzar ese tipo de cosas. Porque nuevamente, la beca es una beca de prestigio y queremos que estas becas lleguen a las mejores personas posibles que posean estas características de las cuales hemos estado hablando. Ahora, ¿cuáles son otras recomendaciones para hacer la parte de la aplicación? Por ejemplo, utilizar algún tipo de metodología que les facilite a ustedes resumir toda esa información que ustedes tienen y concretarla de forma escrita de la manera más específica posible sin perder la esencia en los detalles. Es decir, si ustedes utilizan esta metodología SMART, por ejemplo, que estoy consciente que ha sido bastante difundida y que ha sido muy buena en realidad hasta para crear outlines para redacción, es nada más un tip que les estoy dando, no solo para que sus objetivos sean lo más claros posibles, sino también para que ustedes puedan hacer un storytelling o contar esa historia de una manera coherente y que tenga un hilo conductor que es muy, muy necesario. Recuerden que estas becas, al ser becas en realidad de prestigio y que están presentes en más de 160 países, son más de 55,000 personas que están aplicando a la misma beca y solo el 2% de las aplicaciones son exitosas. Entonces, sean muy astutos y astutas a la hora de hacer esta redacción y piensen en cuáles son esas características que los pueden hacer a ustedes resaltar por sobre los demás. Entonces, una historia que sea concreta, simple y bien contada siempre va a ser una historia ganadora. Entonces, para que lo tomen en consideración, puede ser esta metodología o puede ser cualquier otra que les funcione, pero traten de seguir alguna lógica de redacción para que sus ensayos sean lo mejor posible. Voy a aprovechar de una vez para dar algunos consejos respecto a la parte de entrevistas, que también ha sido otra de las cosas que ha sido muy bonito porque cuando llegan a entrevista ya uno le pone una cara a la aplicación y después de leer lo que ustedes han escrito es precisamente su oportunidad para poder ampliar y que nos comenten con lujo de detalles, ahí sí, qué son esas cosas que ustedes quieren conseguir y que se perfilen quiénes son ustedes. Nuevamente, súper importante también que sepan cómo contar la historia y que tengan una metodología para contar la historia. He topado con algunas personas que, por ejemplo, tienen una aplicación escrita fenomenal, pero a la hora de contar la historia, nuevamente asumen piezas de información que tal vez son claves y por tanto el resultado de su entrevista puede que no sea la mejor. Entonces, en este caso, yo les facilito la metodología START o les sugiero más bien que puedan utilizar la metodología START y que se familiaricen con ella en caso de que lleguen a realizar una entrevista. Y bueno, también es una herramienta que les puede servir para cualquier otra presentación en realidad que puedan hacer en su vida académica o profesional. ¿Por qué esto? Porque es muy sencillo en realidad, nuevamente, poner las bases para poder entender ese hilo conductor. Mientras ustedes sean capaces de formular cuál fue la situación y dar a entender de manera amplia qué es lo que ustedes estaban haciendo, cuáles eran las circunstancias y posteriormente puedan decir, bueno, cuál fue el conflicto en especial o cuál fue la tarea que ustedes tenían que desarrollar, ¿verdad? ¿Cuál fue ese obstáculo, ese reto? Y cómo fue que lo abordaron, cuáles fueron las acciones concretas a las cuales ustedes recurrieron para poder resolver esa situación o para poder enfrentar esa situación y cuál fue el resultado final. Ya eso a nosotros, esos tres, cuatro componentes nos da a nosotros precisamente toda la información que necesitamos para poder entender de manera coherente cómo es que ustedes han desarrollado lo que han desarrollado. Y por supuesto, muy importante al final el ejercicio introspectivo prácticamente de que nos comenten cuál fue ese aprendizaje
independientemente de si la situación pues haya sido exitosa o no, qué fue lo que aprendieron, qué harían diferente, cómo se están preparando para hacer esas cosas de forma diferente. Entonces, sumamente importante para poder nuevamente contar una historia de forma lógica y que sea su espacio para brillar y para ampliar la información que ustedes ya han escrito en los ensayos. Muy importante que sepan también que a la hora de llegar a las entrevistas, las preguntas son precisamente sobre sus ensayos. Normalmente se hacen un par de preguntas extras sobre contextos generales para ver algunos otros criterios, pero normalmente lo que queremos es profundizar sobre las áreas que tocamos anteriormente, sobre la parte de liderazgo, de por qué el Reino Unido, de cómo hacer networking y qué van a hacer con él y de cuál es su plan de carrera. Entonces, les regalo estas herramientas para que tengan pues esa visión amplia y nuevamente no asuman piezas de información y no tengan miedo a brillar y a contarnos de manera nuevamente concreta quiénes son ustedes y por qué ustedes se perfilan como merecedores de esta beca. Bueno, ya vamos llegando al final. Por acá les dejo en realidad las redes sociales en donde pueden encontrar, por ejemplo, información referente a Chevening como tal, la página web chevening.org, esa es la página principal. Ahí nuevamente hay un botón donde dice Apply, pueden aplicar sin ningún problema. Hay otra parte donde también se les facilita algunas motores, por ejemplo, de búsqueda respecto a programas, respecto a universidades y muy importante, también existe una parte donde hay frequently asked questions. Cualquier otra pregunta que ustedes tengan al respecto, pueden buscarla ahí también y les va a salir pues la respuesta correspondiente. Es una base de datos gigantesca con todas las preguntas que ustedes pueden tener. Si quieren informarse más, les invito por favor a que vayan específicamente a esa parte de las preguntas más frecuentemente preguntadas para que puedan tener esa información y se puedan empapar más del tema. Nos pueden seguir precisamente en la página de Facebook, Twitter e Instagram, el usuario es Chevening FCDO, en LinkedIn Chevening Awards, y ese correo electrónico es en caso de que tengan alguna pregunta, me pueden contactar a través de ese correo electrónico para preguntarme cualquier otra cosa que no haya quedado claro o que no nos dé chances de cubrir en esta sesión. De momento creo que eso sería todo por mi parte. Y no sé, Adriana, tal vez si podemos empezar con la ronda de preguntas, por favor. Hola, sí, claro. Tenemos algunas consultas que nos han hecho en el perfil del Facebook. Algunas ya las has respondido en el transcurso de tu intervención, pero a modo de resumen, pues podemos decir que el programa Chevening es exclusivo para programas de maestría. No financia doctorados, ni certificaciones, diplomas, bachilleratos, ¿verdad? Solamente maestrías de un año. Solamente maestrías, así es la única No condicionalidad. hay, no hay límite de edad para la Así aplicación, es. ¿ah? Tranquila, sí, Y no hay límite de edad. no hay problema en que se tenga una maestría de previo. Solamente es Exactamente, justificar el por qué el segundo programa. así es. Eh, Luego, nos preguntan si que si el Reino Unido tiene algún tema, una línea prioritaria de interés, ¿verdad? En el lado de la cooperación o en la oferta los programas académicos y cuál es la expectativa del becario en cuanto al cumplimiento de estos intereses del Reino Unido. Pues bueno, en realidad el Reino Unido como tal dentro de su política nacional y política exterior pues tiene sus lineamientos muy claros, no obstante estos no están amarrados a la beca, es decir, nosotros no tenemos una línea preferencial de decir, bueno, vamos a enfocarnos en no sé, en ciencias sociales, en programas específicos de A, B y C, no, eso no existe. Las aplicaciones están abiertas para todo tipo de programas en general, como les digo, pueden ser tan variados desde ingenierías hasta la parte de artes sin ningún problema. Entonces, no existe esa condicionalidad como tal. Es más una condicionalidad, digamos, de los candidatos de que presenten este perfil más allá de las áreas de estudio.
Ok, muchas gracias. Luego nos consultan si porque mencionaste el tope de 22 libras esterlinas para las maestrías en el área de administración. ¿Qué pasa si una de las opciones de los candidatos es un programa de maestría en otra área, pero es mayor el valor? ¿Es admitido o tiene la misma condicionante del de las maestrías de administración? No. El tope de las 22,000 libras es únicamente para MBAs, únicamente. Si es una maestría en finanzas, si es una maestría en, no sé, ingeniería, en X, alguna otra cosa, no hay ningún otro problema. Es únicamente para MBAs. Ok. Hay una consulta, nos dicen que, bueno, que ya está en proceso de aplicar la beca, que los programas de maestría requieren, bueno, me imagino que son los que ha escogido requieren licenciatura, pero que no ha logrado encontrar el equivalente de nomenclatura de este título para incluirlo en la aplicación de Chevening. ¿Nos podrías indicar cuál sería el equivalente de la licenciatura? Bueno, no entiendo muy bien, digamos, la pregunta, pero les invito más bien a que nos hagan la consulta directa para analizar cuál es el caso. Nuevamente, depende mucho de la universidad, pero normalmente cuando dice que es la parte de licenciatura, es lo que nosotros conocemos acá como el equivalente de bachillerato universitario. Habrá que ver cuáles son las especificaciones de la carrera como tal. Entonces, dos recomendaciones. La primera, por favor, escríbanos a este correo electrónico para poder atender la duda personalmente. Recomendación número dos, por favor, contacte a algún asesor académico de la universidad para ver si es posible que le aclaren en específico cuál es este requisito. Ok. Nos preguntan si se deben tener los documentos de las notas transcritos y agrego traducidos al inglés en caso de alguna traducción oficial. En este caso, para la aplicación de beca como tal, no se requiere. Lo que se necesita es nada más la certificación de notas como tal, que eso se sube a la aplicación y no necesita transcripción, ni necesita apostillarse, ni ningún otro requisito. Ojo, para la beca. Eso dependerá de las universidades a las cuales ustedes estén aplicando, si ellos tienen criterios al respecto que deben de cumplir. Entonces, al menos para la aplicación, de momento no se requiere, pero para las universidades muy probablemente sí. Nos comenta, tengo entendido que algunas universidades ofrecen la oportunidad de cursos nivelatorios de inglés a estudiantes que han sido aceptados pero que no cumplen con el requisito de inglés por poquito. En estos casos, ¿el estudiante debe instalarse estos meses antes por su propia cuenta o el programa lo cubre? No, el programa eso no lo cubriría porque el programa cubre prácticamente a partir del día uno de clases. Bueno, un par de días antes, evidentemente, a partir del día en que ustedes lleguen al Reino Unido, pero normalmente no se hace cobertura, por ejemplo, de cursos extra y no tengo en realidad noción de que hayamos financiado alguno respecto a nivelatorio de inglés, puesto que nuevamente se supone que la universidad tiene sus cortes mínimos como tal. Sería oportuno en ese caso, si la universidad lo ofrece, también comunicarse con la universidad y exponer su caso para ver si es posible que la universidad brinde tal vez alguna asistencia previa a esto, pero ya sería un trámite muy, muy específico. Ok. Nos preguntan si se puede estudiar y trabajar o solo estudiar. En este caso, la beca no les permite trabajar. Es una beca para estudiantes de largo plazo, entonces no es una beca que contempla la parte laboral. No obstante, lo que sí pueden hacer son pasantías, por ejemplo, pasantías de corto plazo, pueden ser de 3 o 6 meses, eso sí lo pueden desarrollar sin ningún problema. Muy bien. Hay una persona que ya está estudiando en Reino Unido y nos pregunta si igual puede postularse. Sí, si la persona es costarricense en este caso o de alguna de las 165 aproximadamente nacionalidades a las cuales puede aplicar, no hay ningún problema. En este caso, me imagino que la pregunta viene más referenciada
por una cuestión de la entrevista. Normalmente la entrevista antes se hacía únicamente de forma presencial, pero en este caso no hemos definido aún si se va a hacer nuevamente virtual, como se ha manejado en los últimos años, así que en ese sentido no tendría problema en realidad de aplicar. Lo único es que si por A o por B razón se decide que la entrevista es presencial, sí debería estar en Costa Rica para cumplir con ese requisito. Ok. Además del cobro que indicaste que se podían hacer con respecto al screening que hacen las universidades en el proceso de admisión, ¿hay algún otro costo que se tendría que considerar? En absoluto, no hay ningún otro costo. La beca es una beca del 100%. Este es quizá el único parte financiera, por ejemplo, que algunas veces los estudiantes topan con esta situación y no saben cómo resolver y entonces, como dicen, abortan la misión porque ven que son, no sé, costos a veces de 300, 400 de libras extrañas que les piden para hacer, ¿verdad? Su parte de screening. En este caso, como les comento, pueden quitar o hacer un waiver de ese fee sin ningún problema, pero no existe ningún otro costo asociado cuando ustedes son becarios. A la hora de aplicar a la beca, la persona debe de haber aplicado a los 3 programas. No, vamos a ver, como son procesos que se hacen de forma paralela en realidad, lo que pasa es que algunas de las universidades en este momento ya abrieron el periodo de aplicación y algunas otras no. Entonces, lo más importante en este momento es aplicar a la beca porque nuevamente cierra el 1 de noviembre. Y aquí también les voy a decir otra cosita muy importante. Eh, por favor, no lo dejen para última hora. Nuevamente, son más de 55,000 personas a nivel mundial que están aplicando, es decir, hay muchísima probabilidad de que la página ese día esté saturada, lo cual les vaya a dar errores en el sistema. Si quieren tener tranquilidad, en realidad, por favor traten de mandar su aplicación al menos una semana antes del cierre de la convocatoria. Se los digo porque en años anteriores hemos topado con este reto, el cual es bastante difícil de manejar, porque imagínense que ustedes hayan desarrollado todo este estudio, se hayan preparado, hayan llenado los ensayos, los hayan validado, etcétera, y que al final no puedan enviar su aplicación por un error de la plataforma, es sumamente doloroso. Entonces, por favor, traten de enviarlo al menos una semana antes, no lo dejen para última hora, ¿ok? Tenemos 3 preguntitas más. Uh -huh. Al concluir la maestría, ¿es obligatorio volver al país para hacer los 2 años de servicio o se puede aceptar ofertas laborales en cualquier otro país? No, en este caso, la condicionalidad es que regresen al país por al menos 2 años. Eso es parte del contrato, por ejemplo, y parte de las normas que ustedes firman al momento de aceptar la beca. Muy bien. Nos consultan ya en caso de haberle sido otorgada la beca, ¿dónde se vive durante ese año de maestría? Si son residencias estudiantiles o si los candidatos tienen que buscar su propio alojamiento. Ambas opciones son viables, depende mucho de la ubicación en donde se encuentren. Súper importante que sepan que también acá, una vez que ustedes son asignados con la beca, se les hace la asignación de un Program Officer británico que les va a estar dando seguimiento, o sea, es una persona de contacto que va a estar allá directamente vinculada con la Secretaría Chevening, y la red de Chevening también les puede ayudar muchísimo, por ejemplo, a conseguir esa parte de alojamiento. Recordemos también que la beca tiene un monto asignado por mes, que es un estipendio mensual para sus gastos personales. Es una cifra, pues, la cual les permitiría potencialmente rentar algún apartamento o rentar su habitación fuera de los campus universitarios, para que sepan, o sea, que tienen también los medios, que la beca les da los medios para que puedan suplir la necesidad de alojamiento. Ok. Con respecto a las traducciones de los documentos, nos consultan si son necesarios únicamente para la aplicación en las universidades o hay algún otro proceso que se deba No, eso presentar es, traducciones oficiales. gracias. No, eso es únicamente para las universidades. Para la beca como tal, en realidad nosotros no requerimos nuevamente ni apostillamientos ni traducciones.
Ok. Nos preguntan qué significa un buen ensayo. ¿Debería enfocarse en lo personal, en lo académico o en lo profesional? En las tres esferas, en realidad. Creo que todos nosotros tenemos tanto componentes académicos, profesionales y personales que nos han forjado de una u otra manera nuestros rasgos de liderazgo a través de experiencias que hemos tenido en estos tres campos. Entonces, nuevamente, Chevening es una oportunidad integral que va más allá de la parte meramente académica y queremos conocerlos a ustedes como tal. Entonces, por favor, un buen ensayo significa traten de integrar estos tres elementos y contarnos precisamente su historia a través de estas tres esferas. Ok. Y una última pregunta. Te dije que eran tres, ya voy como por seis Tranquila. más, pero ha estado bastante activa la participación. Nos Excelente. consultan si en cuanto a las cartas de referencia se contactarían a las personas que referencian en algún momento del proceso. Sí, potencialmente se hace un cross-reference con las cartas de referencia. Estas cartas, muy importante también, y que dicha que lo mencionas, si estas cartas, si no las tienen a la fecha de culminar la aplicación, nuevamente, 1 de noviembre, para que lo pongan en sus agendas y ojalá una semana antes, lo pueden enviar aproximadamente en febrero o aproximadamente un poquito, unas semanas antes de realizar sus entrevistas en caso de que pasen a esta ronda. Es uno de los pocos documentos, por ejemplo, a los cuales ustedes pueden enviar posterior a que se cierre la aplicación. Y esto me recuerda a otra cosa también sumamente importante. No sé si nos han hecho esta pregunta, pero si no, aquí en la batería de preguntas que tengo, también para cubrirla. Eh, si ustedes culminan sus estudios antes del 1 de noviembre, pero su graduación es, no sé, en diciembre o el año entrante, por ejemplo, pueden aplicar al programa siempre y cuando tengan una certificación de que sus estudios se concluyeron. Es decir, si ustedes en este momento no tienen con el título, no tienen el título en mano porque están a la espera de la graduación, pero pueden constatar que ya terminaron todo el programa de estudios, sí pueden aplicar a la beca. ¿Ok? Ok, muy bien. Bueno, no, con esto ya podremos cerrar la sesión de preguntas. No veo que hayan más preguntas en la plataforma. Em, pero sí, bueno, queremos agradecerte por el tiempo y esperamos que lo compartido o incentive la participación de muchas personas costarricenses. Has dado muy buenos consejos que esperemos que fortalezcan, hagan esas candidaturas muchísimo más fuertes y tengamos más participación TICA en este tipo de programas. Así es. Em, y bueno, con esto concluimos la actividad de hoy. Les recordamos que este espacio es un resultado de las actividades de divulgación de oportunidades que nuestra oficina tiene como parte de su estrategia de internacionalización. Les recordamos que la transmisión en vivo va a quedar guardada en el muro del Facebook de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica en caso de que tengan algún interés o consulta que quieran retomar más adelante. Doña Glenda nos ha dejado también toda su información de contacto en caso de que hayan algunas otras preguntas que quieran consultar. Y con esto, pues agradecemos a todas y todos los que nos han acompañado en la transmisión en vivo y que nos van a acompañar posteriormente en las grabaciones cuando retomen el video más adelante. Y esperamos de verdad que el espacio de hoy haya sido de muchísimo interés para ustedes. Tengan todas y todas una linda noche. Muchísimas gracias, Glenda. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todos y todas. Y ya saben, anímense en aplicar, es una muy buena oportunidad. Espero leer sus ensayos y tenerlos en la entrevista pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches.